Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta última sección de este largo mensaje o discurso de nuestro Señor Jesús tiene esta sombra y esta luz de cosas buenas y cosas malas que siempre nos hacen pensar y meditar. Palabras como: «Venid a mí, yo tengo el pan de vida», o «Yo soy el pan de vida, y el que cree en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día último», son extraordinarias. Y por otra parte, también podemos ver cómo la gente empezó a marcharse cuando el Señor Jesús pronunció estas y palabras parecidas, hasta el punto de quedarse con los 12 y decir: «¿Queréis también marcharos vosotros?». Ante este trozo de pasaje que tenemos en las Escrituras, yo quisiera hacer una exhortación a todos vosotros que estáis aquí en esta tarde. Está dirigida a los que en esta tarde vosotros decís que sois discípulos. Porque las palabras que nosotros tenemos desde el versículo 60 en adelante están pensadas acerca de los discípulos. No está dicha o pensada para los judíos en general, sino para aquellos que se consideraban discípulos. Fijaros en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra», los discípulos. Si leéis en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, los discípulos eran los que murmuraban de esto, siguió diciéndoles algo más. Y cuando leemos en el versículo 66, dice: «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él». Por tanto, todo el contexto es de aquella gente que se había congregado alrededor de Jesús y no las multitudes. Aquellos que habían buscado más de Cristo y que pensaban que eran pues parte de los seguidores. Y seguramente, si no todos los que estáis aquí, o la mayoría, pensáis que sois seguidores, buscadores, discípulos del Señor Jesús. Y yo puedo dar por aceptado en esta tarde que esto es así, que tú, ya sea que lleves muchos años o pocos años, seas mayor o seas joven, quieres, piensas, sientes que eres discípulo del Señor, que sois cristianos. Y para vosotros, los que os llamáis y consideráis cristianos, ¿qué es lo que aquí este pasaje nos está diciendo? Bueno, primero tendremos que resolver un problema. El problema de saber si eres un verdadero discípulo
o no? Porque una cosa es lo que tú te consideras, una cosa es lo que yo pueda pensar que tú eres, y otra cosa es lo que eres en realidad. Porque puedes pensar que eres un discípulo, puedes actuar y vivir como un discípulo, puedes hacer pensar a todo el mundo que eres discípulo, pero que no seas discípulo. Y puedes pensar que todo el mundo lo considera y lo acepta, pero ten en cuenta que el Señor no puede ser engañado. Y Él sabía en sí mismo quién era el verdadero discípulo y quién no, porque incluso sabía aquel que le iba a traicionar. Por tanto, podemos pensar que todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí en esta tarde y de otros muchos que dicen ser cristianos, pueden pensar y sentir que son discípulos, pero ¿eres realmente discípulo del Señor? La importancia del pasaje empieza por esto. ¿Quién es el verdadero discípulo según el contexto que tenemos aquí en este pasaje? Y, por ejemplo, si vosotros vais al versículo 41, dice el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. A partir de ahí se va a revelar más de la enseñanza, como el Señor Jesús que viene y que trae, que da a los hombres ese pan del cielo que es Él mismo. Es decir, es aquel que está mostrándose y se está dando a la gente y la gente lo está recibiendo como el Salvador, como el pan y que han venido a Él a buscarle y es el verdadero creyente, el que va a aceptar aquel que viene como el dado por el Padre a traer perdón de pecados. Pero claro, él está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Pero qué tipo de pan de vida es este? Bueno, acerquémonos, por ejemplo, a los samaritanos. ¿Recordáis en el capítulo 4? En el capítulo 4 se nos cuenta también de un grupo, de una ciudad, donde Jesús se encuentra con una mujer sacando agua, y esta mujer, después de haber tenido una conversación profunda, espiritual, con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús le dice, yo soy el agua de vida, la mujer corre y le dice a sus conciudadanos, mirad lo que el Señor Jesús, este hombre que ha venido me ha dicho, ¿no será este el Cristo? Y luego los hombres, quizá los representantes de la ciudad, salen al encuentro de Jesús, reciben la palabra de Jesús, lo traen a la ciudad, lo escuchan por un tiempo y al final se convierte. Y ellos dicen, ya no creemos por lo que esta mujer nos ha dicho, sino porque nosotros hemos visto. Ahora sí nos hemos dado cuenta. Entonces ahí, en ese capítulo 4, versículo 41 y 42, podemos ver que en verdad aquellas personas creyeron, habían aceptado. O si seguís un poquito más adelante, en el capítulo 4, podemos encontrar de un hombre oficial del rey, una autoridad, en Capernaum también. Y este oficial del rey se acerca también pidiendo intercesión a Jesús, porque había oído que estaba en la ciudad o que estaba en el pueblo. En el capítulo 4, versículo 48, dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No hay fe. Pero el oficial no se deja temblar por estas palabras de censura del Señor Jesús ante este hombre que había venido a buscar sanación para su hijo. El oficial del rey, versículo 49, le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Hay una pasión y hay un deseo. Versículo 50, más adelante, el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Y decimos, ve, ha venido porque creía, el Señor le ha hablado y ha creído, pero no es sino más tarde, versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que su hijo había sido sanado. El Señor Jesús cuando le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Por tanto, desde una fe incrédula, desde simplemente aceptar a Cristo como un Señor que hace milagros y que sana a la gente, hasta ver que este hombre tiene una autoridad especial y sublime
en los siguientes versículos, y después ver que realmente desde la distancia y con este poder ha sanado a su hijo, entonces este hombre es que verdad que dice, creo. Y os dais cuenta, en esos versículos hay una progresión de la fe. En principio pensaba que creía, pero realmente no creía, y más adelante podemos llegar que realmente cree. Porque es que una de las cosas esenciales para saber acerca de los verdaderos discípulos es ver si hay una fe. Pero no fe al nivel de los hombres o la fe que nosotros pensamos, sino una fe genuina, sincera, verdadera en aquel que tiene poder para sanar a los enfermos, pero también para salvar a los pecadores. Esto es importante. Por tanto, el discípulo, el verdadero discípulo no es uno simplemente que dice yo creo, como dice la mayoría de la gente en nuestro país y en nuestra ciudad. Si le preguntáis, ¿crees que existe Dios? Claro que creemos. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Claro que sí. Pero no es esta la fe que nosotros estamos hablando, sino una fe que nos hace venir y rendirnos ante la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero fijaros también en el capítulo 6, otra vez, en el versículo 56, el Señor Jesús hace también una confirmación en su enseñanza. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por tanto, el Señor Jesús está diciendo que el verdadero discípulo es el que tiene de verdad fe en él, confianza en el Señor Jesucristo, pero que esta fe y esta confianza le lleva a una relación que permanece. No únicamente aquellos que buscan en las circunstancias al Señor Jesús para que haga algo y el resto del tiempo lo olvidamos. En España tenemos este refrán que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y la pobre Santa Bárbara es olvidada mientras no truena. Y algunas veces nosotros pensamos que Jesús es algo como esto, que podemos venir a Él cuando nos apetece y tenemos necesidad y después lo olvidamos. Pero el Señor Jesús dice, no, el que cree en mí permanece en mí y yo en él. Esto es una evidencia de si sois verdaderos discípulos. Si cuando os habéis acercado a Cristo permanecéis en Cristo, y no solamente esto, sino si Cristo permanece en vosotros. ¿Cómo es el cada día? ¿Cómo es el cada circunstancia? ¿Cómo afrontáis todas las situaciones? ¿Está Jesús presente en todo momento en vuestras vidas? Porque si simplemente es ese cuadro colgado en la pared que miráis de vez en cuando para hacer vuestras plegarias, entonces no es el Cristo y no es la comunión o la relación que estamos buscando. El verdadero discípulo, por tanto, es el que tiene fe verdadera y genuina y tiene a Cristo pegado a él o él pegado a Cristo todo el tiempo. El Señor Jesús y el creyente se hacen uno, y ya no soy yo, dice Pablo a los Gálatas, sino más Cristo que mora en mí. ¿Es esto una realidad? ¿Que ya no eres tú, sino Cristo que mora en ti? En tercer lugar, fijaros en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo, dice Jesús, no lo echo fuera. O el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El verdadero discípulo es aquel que no ha venido por pura voluntad o apetitos, sean cuales sean, sino que ha sido traído, arrastrado por el Padre. No es que un día, ya lo dijimos en su tiempo, no es que un día tú te despiertes con un deseo de me voy a acercar por la iglesia a ver qué pasa. O voy a mirar un poco acerca del cristianismo. Me voy a informar acerca de este hombre de Jesús. Y que pasas aquí por casualidad y dices, hombre, pues voy a creer en este, qué mejor. Lo que nos está revelando el Señor Jesús, incluso es la confirmación de estas palabras que hemos leído anteriormente,
es que tu verdadera fe no tiene que venir de tus apetitos carnales, ni tus sentimientos y emociones, sino tienen que venir del Padre. Es decir, es la obra del Espíritu. Con razón se nos dice en un principio en esta carta, en el capítulo 3, se nos dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es algo que viene del Espíritu mismo. Porque tú sabes bien, eres consciente de que a lo largo de tu vida tienes muchos deseos. El corazón es ambicioso. El corazón desea muchas cosas y muchas personas. Pero de la misma manera que ambiciona y desea, esto se difumina y desaparece. Si tu deseo de Cristo es algo emocional y del corazón, ¿quién te dice a ti que dentro de unos cuantos meses te has desenamorado? Nuestra fe, que es nuestra salvación, la tuya, no puede depender de lo que tú ahora decides sentir o experimentar. No es una acción que tú tomes desde tu carne, desde tu mente, sino que tiene que venir de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, los verdaderos creyentes son aquellos que son traídos por mi Padre. Es ahí donde nosotros tenemos la convicción. El Señor Jesús va a tomar y va a hacer suyos hasta el punto de morir en la cruz. Va a morir en la cruz por aquellos que el Padre le ha dado. No por aquellos que os habéis arrimado a Cristo por un tiempo. No es porque habéis sentido unos ciertos deseos pasajeros. El Señor Jesús no muere por discípulos engañados, sino que es necesario que escudriñéis en vuestro propio corazón de dónde viene vuestra fe, dónde ha nacido vuestra fe. De un deseo momentáneo o de un deseo irresistible traído o puesto por el Espíritu. No son gustos pasajeros, sino la obra irresistible del Espíritu, de la gracia de Dios, de aquel que ha establecido un plan para que ninguno de los suyos se pierda. Por eso el Señor Jesús, hemos leído, dice que recibe del Padre a aquellos donde el Padre ha obrado para que vengan. Y cuando podemos ver las manos extendidas recibiendo a cada uno de vosotros los verdaderos discípulos en Jesús, nos damos cuenta de que somos nosotros que hemos tomado la iniciativa de ir gracias al Padre. Por tanto, pregúntate, en esta tarde, tú que dices ser discípulo, si tienes una fe salvadora y genuina o meramente una fe pasajera y momentánea. Si tu unión con Cristo es por circunstancias del momento o es una unión plena, Cristo permanece en ti y tú permaneces en Él. Si has venido porque te ha apetecido o has venido porque el Espíritu te ha empujado y te ha obligado a poner tu fe en Jesús. Porque esto, hemos dicho, tiene que ser una obra del Espíritu. Es un nacer de nuevo. ¿Tenéis esto vosotros? Porque a la misma vez que nosotros estamos definiendo quién es el verdadero discípulo, tendríamos que descubrir aquí quién es el falso discípulo. El discípulo superficial. El versículo 60, versículo 61, versículo 66 nos hablan de unos discípulos que en realidad cuando vieron ciertas dificultades dejaron de ser discípulos. Discípulo es aquel que sigue al Señor, que está al lado de Él, que confía en Él, que permanece en Él, pero hubo discípulos que dejaron de estar con Él. Es decir, el falso discípulo es el que piensa que cree, pero que en realidad no cree. Es importante recordar lo que nos dice en el capítulo 2. Hicimos bastante referencia en su tiempo a este lugar, en el capítulo 2, en el versículo 23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y nos gozamos, había muchos que creyeron en él, pero la narración de Juan no se detiene ahí, porque dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos.
Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por tanto, se hace una afirmación y se nos dice, capítulo 2, versículo 23, había muchos que creyeron en él, pero el Señor Jesús sabía, y hace la aclaración Juan, lo que había en el corazón de algunos, y sabía que algunos no eran verdaderos creyentes. Hoy en día nos podemos encontrar, no en otros casos, sino en vosotros mismos, que penséis que creéis cuando vuestra fe no es genuina y no es verdadera. Tienes que preguntarte qué es lo que crees acerca de Jesús, cómo crees. Porque no es un mero creer o aceptar intelectualmente que Dios existe, porque eso lo hace mucha gente. En el infierno, en la condenación, habrá mucha gente que ha dicho creer en Dios, pero han creído Dios en su manera. Que creen en Cristo, pero quizá es un Cristo folclórico o de entretenimiento. Y tú te tienes que preguntar si eres de aquellos que tienen verdadera fe, como hemos visto antes, o es una fe engañosa, superficial, superflua, inservible. Porque nos dice, por ejemplo, en el versículo 41, el versículo 61, el versículo 52, que eran discípulos creyentes que murmuraban y se peleaban acerca de discusiones de qué es lo que tenía que haber y hacer el Señor Jesús cuando viniera o el Mesías. Hay murmuraciones y hay discusiones, crítica, juicios, desmenuzan todo y analizan todo de las Escrituras. Mirad que cuando nosotros hablamos de los discípulos, de los creyentes o los cristianos, no estamos diciendo que el cristiano no duda. Por supuesto que dudamos. Que tenemos luchas intelectuales y luchas emocionales. Que nos enfrentamos a las Escrituras y tenemos que decir, hay muchas cosas que no entendemos y que no comprendemos. Ciertamente, hay palabras duras y palabras difíciles en las Escrituras, pero siempre nos acercamos a ellas pensando, Dios ha hablado, Él conoce mejor las circunstancias. Aquellos de vosotros que os gustaría tener un cúter para cortar todos los pasajes que no os gustan, algo que pudierais borrar los pasajes que son demasiado dificultosos para el alma y para el espíritu, palabras difíciles y duras de creer y de aceptar, posiblemente os haríais verdaderos cristianos, pero no cristianos conforme a la Escritura, sino cristianos conforme a vuestros gustos. Por eso nos dice aquí que había discípulos que escuchaban y veían cosas que les gustaban, pero también escuchaban cosas que no les gustaban. Podían ver a Jesús sanando y alimentando a las multitudes y decían, esto queremos. Y luego decía el Señor Jesús, soy exclusivo, yo soy el único, esto no nos gusta. Y lo podíamos ver en la sinagoga, como nos dice en Capernaum, discutiendo. Esto nos trae bendición, tenemos un sanador, pero nos trae complicaciones. ¿Y ahora qué le vamos a decir a los líderes? Y había un conflicto allí de peleas, a ver si creían o no creían, o cómo creían, y qué podían aceptar y qué no podían aceptar. Lo que nos lleva a la fe nuestra es la palabra de Dios, Cristo es Cristo. No preguntamos, dime dónde vas y yo te seguiré. No es esto lo que dice el Evangelio. Vamos a ver, Señor, dime dónde moras y entonces si me gusta te sigo. No, el Señor Jesús dice, sígueme, vaya donde vaya. Es verdad que no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Pero tú, ven y sígueme, porque es que no hay otro camino. Esto te lo tienes que plantear en serio. Cuando tú eres atraído a Cristo, no es como si Él estuviera en el escenario de la feria para que tú dijeras, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me atrae o no me atrae? No, tú vienes a Cristo teniendo conciencia de que es la última y única oportunidad. Cristo no está para ser vendido o sorteado. Es que si no lo tienes a Él, no tienes nada. Y esto es importante que lo entendamos. No estamos aquí viendo a ver qué religión es la mejor. No es este el juego en el cual el Señor Jesucristo va a entrar. No, tienes que acercarte a Cristo diciendo, es que no hay más opción para mí. No entiendo todo,
no me gustan todas las cosas que me van a ocurrir, que me pueden pasar, pero esto es lo único que tengo. ¿A dónde iré? ¿Dónde voy a ir yo ahora si no es detrás de ti? Versículo 61, el Señor Jesús lo muestra de una manera muy clara con respecto a ellos. Cuando se dirige a los 12, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende lo que yo he dicho? Porque si una cosa define muy bien al verdadero creyente y al falso creyente, es que cuando escuchamos ciertas cosas de Jesús o acerca de Jesús o por Jesús mismo, puede llegar a ofendernos. Mirad, hay cosas que la gente puede llegar y decir y nos ofende. ¿Por qué esta persona a mí me lo dice? Podemos rechazar. Estáis en la libertad de que si yo, por ejemplo, os voy a decir algo que os ofende, tú puedas decir, no lo escucho más. Esta persona me ofende. Pero, ¿y si resulta que el que los dice es aquel que va a dar su vida y lo ha hecho todo por vosotros? Porque el que os quiere os puede llegar a hacer daño. El que os ama hiere, nos enseña también Proverbios. El Señor Jesús no va únicamente a decir aquello que es agradable a vuestros oídos. El Señor Jesús os va a traer toda la realidad. Si me seguís, tendréis aflicción. Si me han perseguido a mí, ¿por qué nos van a perseguir a vosotros? Incluso algunos de vosotros encontraréis la muerte. Estas palabras tienen que ser duras y alguno de vosotros podría llegar y decir, hombre, si Jesús me va a llevar por el buen camino, la carretera recta y sin ningún tipo de dificultades y siempre a la sombra para que no me queme el sol, yo le sigo. Pero sabemos que el cristianismo no es una vida fácil y que las cosas que tiene que decir el Señor Jesús ofenden. Pero si me las dice mi amado, no me ofenden. Porque aquel que me quiere nunca dirá nada para mi daño, sino para mi bien. No importa si yo os tengo que separar de vuestros padres o de vuestros hijos. Porque si vosotros me seguís, tendréis 100 veces más cuando llegue su tiempo. Aquellos falsos discípulos se ofenden, son muy sensibles. Las enseñanzas de Jesús son muy complicadas, las instrucciones son trabajosas. ¿Es esto lo que os pasa a vosotros? Podéis encontrar que hay palabras de Jesús que son bonitas, que son agradables, simpáticas incluso. Otras palabras son duras de oír, no nos gusta escucharlas. Si tú haces un análisis y una separación y te quedas solamente con las agradables, no eres un verdadero discípulo. No podrás resistir. A lo largo del camino dejarás el camino. Por tanto, llegamos a la conclusión del versículo 66, donde nos dice que muchos de los discípulos se volvieron atrás, le dejan. Empezaron muy gozosos, siguiendo a aquel que parecía que sería la victoria, el rey, el conquistador, el liberador, acabando con toda la hambruna y trayendo soluciones a todos los problemas y enfermedades. Fantástico, extraordinario, pero cuando empezaron a ver cosas, dijeron, no, ya no seguimos más. Es como aquella semilla que gozosa se asoma por medio de las piedras. ¿Recordáis la historia de nuestro Señor Jesús? Semillas que arrancan de la tierra gozosas, tenemos luz. Pero duran poco, porque cuando vienen las complicaciones, las dificultades o las aves, dejan de ser y deja de existir. Juan, en su primera carta, quizá incluso pensando en estas cosas, dice, algunos de nosotros salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros. Y vosotros, los verdaderos discípulos que lleváis mucho tiempo, os daréis cuenta de que hay muchos que empezaron con nosotros a lo largo del camino. La próxima semana celebraremos el 40 aniversario. ¿Y cuántos de nosotros nos acompañaron por medias jornadas? Y vinieron y dijeron. Pudimos ver o pensar de aquellas personas que se gozaban y cantaban, ¿y ahora dónde están? Bueno, pues es lo que se está diciendo aquí. El verdadero discípulo cree de verdad
extraído por el Señor, permanece unido a Cristo, pase lo que pase. Tiene conflictos y pelea con esos conflictos, pero siempre sale vencedor. El falso discípulo es aquel que ahora se piensa que es, pero en realidad es una fe pasajera, momentánea, circunstancial. Es un mero sentimiento que se va a difuminar en las circunstancias y que cuando vengan las verdaderas pruebas dejará el camino. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ruego a Dios que no haya ninguno de vosotros desde que se pueda pronunciar estas palabras. Ahora, he aquí lo sorprendente. ¿Qué hace esta diferencia entre verdaderos discípulos y falsos discípulos? Aquellos que permanecen en Cristo y Cristo en ellos, y aquellos que abandonan el camino y se vuelven atrás. Palabras. Fijaros en el versículo 60 de nuestro Señor Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos, las palabras del Señor Jesús, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No se fueron por la actitud de Cristo, no se fueron por alguna acción particular de Cristo, no se hicieron porque no respondiera a algunas de las peticiones que la gente podía hacerle a Cristo, se fueron ofendidos por palabras, no los hechos en sí, los milagros. Claro, cuando venía aquella multitud y que vieron cómo el Señor Jesús alimentó a 5.000 personas, dice que le estuvieron buscando por todas partes, y cuando vieron que no estaban las barcas, fueron allí al otro lado del mar a ver si estaba en aquel otro sitio. Señor, te hemos estado buscando, dicen cuando lo encuentran. Estaban buscando hechos. No tenían problemas con los hechos, no tenían problemas con los milagros. Si el Señor Jesús en su misericordia hiciera milagros con todos vosotros diréis que creéis. El milagro, el poder, las obras no son el problema. El problema para los falsos discípulos son las palabras, son las enseñanzas de Jesús. Proverbios nos dice que las palabras tienen mucho poder. Las mismas palabras, dichas por los mismos labios, pueden herir o pueden curar. Son medicinas o son veneno. La misma boca, nos dice Santiago, puede alabar o puede maldecir, producir herejía. Increíble el poder de las palabras. No es tanto aquel que clava el puñal en la espalda, sino aquel que hiere con palabras. Terrible. Las palabras pueden ser duras. Por eso cuando el Señor Jesús habla con honestidad, habla con poder, habla con autoridad, entonces hay algunos de ellos que no lo pueden resistir. Cuando los vecinos estuvieran allí preguntándole: pues no eras tú de los que iba detrás del Mesías, del Jesús de Nazaret, ¿por qué ahora no le sigues? No podrían decir: es que me ha hecho cosas, es que ha actuado mal conmigo. No podrían decir nada de ello. Lo único que podrán decir es que ha dicho cosas que no podríamos resistir. Y esto es lo que va a producir con respecto al cristianismo de Cristo, en Cristo, con Cristo. Que aquellos que encuentran dificultad para seguir al Señor Jesús no será por los hechos, por lo que Él no ha manifestado, por las cosas que Él no ha obrado en nuestra vida. ¿Es que acaso tienes dudas cómo Dios o Jesús ha obrado en tu vida? Por supuesto que no. ¿Hay algo en la historia de Jesús que te sea ofensivo? Por supuesto que no. Ahora, las palabras que Él dice: yo soy el único camino, no hay otro sino yo, el que no es conmigo es contra mí. Estas cosas son difíciles. Palabras, duras palabras, difíciles de oír. Fijaros que lo que está diciendo es que las palabras de Jesús no es que fueran difíciles de entender. No vais a encontrar con mensajes de parte del Señor Jesús que sean difíciles, oscuras, tenebrosas, misteriosas. No, son palabras sencillas. Yo soy el pan, si me coméis tendréis vida. ¿Qué es este pan? Creer en mí. Beber y cuando bebáis tendréis fuentes de vida en vosotros. ¿Esto es difícil de entender? No, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Es algo difícil de esto? No, el problema que encuentran los falsos discípulos no es entender el mensaje. Este no es el problema, sino aceptar el mensaje. Hacerlo uno, hacerlo propio, hacerlo suyo. Difíciles de hacerlo nuestro.
son ofensivas. Porque las palabras del Señor Jesús, si tienen algo de poder, es que van al centro del problema. Te acusan. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo, yo he venido no para solucionar estos problemas, sino para ser el pan de vida, estaba hiriéndoles, porque iba más allá de lo que ellos podían haber comprendido en un principio. Van al centro del problema. ¿Qué es esto? Pues, versículo 42, este hombre que tenéis aquí viene del cielo. ¿Cómo pues dice este? Conociéndolo, porque sabemos quién es su familia, su padre, su madre, sus hermanos están aquí con nosotros. ¿Cómo este hombre que está aquí, que sabemos que es del pueblo, que es del cielo, que desciende del cielo? El Jesús que conocían y que es la respuesta del Padre, esto tendría que producir una incomodidad tremenda. Aquí tenemos un nivel de responsabilidad, de dominio, de autoridad. ¿Y este hombre nos va a decir que viene del cielo? No ha pasado por el ranking de autoridades. En el versículo 32, cuando nos muestra acerca de Moisés, el Señor Jesús es mayor que Moisés. ¿Jesús mayor que Moisés? En otro lugar dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo vas a ser tú antes de Abraham? Si destruís este templo, yo lo voy a levantar. Si se tardó un montón de años y ahora tú lo vas a levantar en 3 días. De alguna manera te estaban diciendo, vemos un hombre que es sencillo, que es normal, no podemos encontrar nada ofensivo de él en sus hechos, pero es que sus palabras son incomprensibles. ¿Cómo puede decir estas cosas sabiendo quién es él? Porque él no vino a saciarles el apetito, él vino a responder a una inquietud espiritual. Tenían una necesidad espiritual que ellos no habían descubierto, no habían analizado. Y Jesús viene y les dice, este es vuestro problema. No tenían suficiente con el maná. La historia es esta, fijaros lo que nos está diciendo cuando leéis todo el conjunto de la historia. Ellos decían, tenemos el maná, tenemos a Moisés, tenemos toda nuestra historia, nuestras tradiciones, el tabernáculo, sacrificios, etc. Tenemos el maná. Nuestro Dios alimentó al pueblo en medio del desierto con maná que caía del cielo. Y el Señor Jesús dice, esto no es nada. Lo que vosotros creéis, lo que tenéis que por tradición, vuestra historia milagrosa, extraordinaria, no es nada. Porque lo que tenéis delante de vosotros es el verdadero maná. Ese soy yo. El maná es una mera imagen de cosas que habrían de venir. Aquella gente está diciendo, nosotros siempre hemos dependido en nuestra fe, en nuestra tradición, en nuestra religiosidad del pasado, y ahora vienes tú y dices que todo aquello es simplemente pasajero y que tú eres el cumplimiento de todas estas cosas. No podían entenderlo, no lo podían aceptar. Pero es que toda la historia de Israel estaba indicando a Cristo. Y ellos no querían verlo. Lo que nos está diciendo es que Él es el único y Él es el suficiente. Y aquellos discípulos no lo podían aceptar. Si vienes y nos enseñas y nos instruyes y te conviertes en rabí, maestro, y nos vas enseñando ciertas cosas, te seguimos. Pero cuando nos dice que tú vienes del cielo, que eres mayor que Moisés, que eres mayor que el maná, y que tú eres el único y el verdadero, no lo podemos aceptar. Pero es que esto es lo que te queda, amigo. Es que esto es lo que tenemos que anunciar a la gente. No es que estamos diciendo es alguien que viene a añadir cosas buenas y positivas al mundo, no. Lo que estamos diciendo es Él es el único. Nos podrán condenar, nos podrán señalar, nos podrán decir lo que queramos, pero es que esto es lo que hay. Cristo es el único dado por el Padre para que tú puedas tener vida eterna. Y si esto no lo entiendes y si esto no lo aceptas, no serás verdadero discípulo. No es que le sigas como siguieras cualquier otro camino, le sigues en la desesperación, porque si tú no estás en Él, no tienes nada. Esto es lo que nos está mostrando Cristo, se lo estaba mostrando a ellos y se lo tiene que mostrar a cada uno de vuestros corazones. Él es el único y Él es el suficiente. Todo lo demás sobra. Hay que venir, hay que creer y hay que aceptar la obra de Dios. Venir no es meramente estar presente. Venir es hallarle y es gustarle o gustar de Él, hacerlo nuestro, saborearlo, comerlo, de tal manera que entre dentro de nosotros mismos. Ya no podamos hacer, no podamos ir,
no podamos obrar de manera alguna, si no es con Él y por Él y para Él. Entonces lo único que me queda en esta tarde es hacerte la misma exhortación que hace nuestro Señor Jesús. Sabiendo lo que es un verdadero discípulo, y sabiendo lo que es un falso, superficial discípulo, sabiendo que son las palabras, la autoridad, la enseñanza, la guía de nuestro Señor Jesucristo, lo que tengo que decir es, ¿quieres tú también marcharte? ¿Quieres irte? Tiempo estás. No te compliques. Tiempo estás para marcharte. El Señor Jesús, dirigiéndose a los 12, le dice, ¿os queréis también marchar vosotros? Marcharos. No se dicen las palabras del Señor Jesús desde el pesimismo o desde la duda. A ver si os vais a marchar y me voy a quedar yo solo y ahora ¿qué pasa? No es de la duda, no es el de la lástima, no es del pesimismo, sino el de la exhortación. Mirad, es que no hay cambio, no vamos a transformar, no vamos a modificar nada por ti ni por nadie, no podemos. Nuestro Señor Jesús dice, yo vengo aquí a recoger lo que el Padre me da, voy a ir a la cruz a morir por aquellos que el Padre ha puesto en mi mano. Y vosotros vais a venir si la obra del Espíritu está funcionando en vosotros, si tenéis una fe genuina. Yo he venido a por ellos, que no hay otra manera, no hay otra senda, no hay otro camino, yo soy la única opción. Ahora, si vosotros no lo aceptáis, adelante, seguid vuestro camino. Y yo tengo que hacer esa misma exhortación en esta tarde. Si os queréis marchar, marcharos, pero es que no hay otra cosa. Este Cristo es el que el Dios ha traído. Este Cristo es el único donde podemos poner nuestra fe. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede liberar de la condenación. Si tú lo aceptas es por una fe genuina que ha venido de parte del Padre obrando el Espíritu en ti. Y tendremos que simplemente confiar en que el Señor está haciendo la obra en tu corazón. Pero no se puede cambiar nada. Y no podemos hacer nada. No queremos hacer nada. Porque lo que hemos quedado maravillados ante nuestro Señor Jesucristo, y realmente hemos entendido, porque el Espíritu ha hecho su obra en nosotros, y nos hemos rendido a las evidencias que nos marcan las Escrituras y que nos marca la historia y nuestra propia experiencia, es que ahora que te hemos conocido, Señor Jesucristo, ¿a dónde iremos? ¿Qué va a ser de nosotros si no estamos en ti y tú estás en nosotros? Esto es lo que yo te digo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, te quedarás sin nada. Amén.